Diversidad sexual. Diversidad es una palabra que significa variedad, semejanza, diferencia, abundancia, gran cantidad de varias cosas distintas. Diversos somos y diferentes en muchos aspectos. Somos diferentes en aspectos sociales, en aspectos culturales, en aspectos religiosos, y por ende también somos distintos y diversos en los aspectos sexuales. El término diversidad o la conceptualización de la diversidad sexual surge a comienzos del milenio como resultado de las luchas de grupos sociales y activistas que han trabajado intensamente y trabajan intensamente para la visibilización y la legitimización de las identidades de personas lésbicas, gay, transgénero, bisexuales e intersexuales. La diversidad sexual no es algo que comenzó ahora, sino que las diferencias sexuales y la diversidad sexual existió siempre. La diferencia es que hoy se hace escuchar y se visibiliza. Estas diferencias sexuales a través de la historia ocuparon diferentes lugares. En las sociedades primitivas, las personas que eran distintas sexualmente ocupaban lugares de divinización. Así transcurrió la historia y en otras épocas fueron aceptadas como variantes sexuales e integradas a la vida social y cultural de algunas sociedades. Para pasar por otras épocas en donde estas diferencias sexuales fueron consideradas como pecaminosas, fueron criminalizadas, fueron castigadas y hasta violentadas. Para luego pasar a ser vistas como enfermedades que había que curar. Es la etapa de la patologización y de la medicalización de las diferencias sexuales. Para ahora encontrarnos en una etapa en donde estamos pasando de la patologización a la despatologización. Para abordar el tema de la diversidad, primero tenemos que reconocer su existencia como parte de la realidad, como parte de entender que pertenece y existe. Esto hace que nosotros podamos incluir a las diferencias sexuales y a la diversidad sexual, que llevará por hecho en esta inclusión reconocer sus derechos y respetarla. Muchas veces se producen exclusiones, discriminaciones, que tienen que ver tanto con razones personales como colectivas. Esto tiene que ver un poco con lo que yo les contaba en la introducción de esta clase de sexualidad, donde hablábamos de sexosofía. Sexosofía, que era una actitud personal llena de valores, juicios, prejuicios personales que me hacían tener una mirada a la sexualidad humana. Por eso el intento es promover una actitud sexológica y no sexofóbica. La diversidad sexual incluye personas homosexuales, que son personas que tienen su atracción y su respuesta erótica hacia personas de su mismo sexo. Hay muchos colectivos que discuten el uso de la palabra homosexual y prefieren referirse como lésbicas y gay, debido al que el término homosexualidad estuvo atravesado en la historia con un gran impacto patologizante por algunas épocas. Las personas bisexuales son aquellas personas que su atracción y su respuesta erótica está dirigida a personas de su mismo y de distinto sexo. Las personas transexuales son aquellas que tienen una identidad de género
que no está en concordancia con su sexo biológico. Si ustedes recuerdan que en la clase, en la parte que vimos de los conceptos y terminologías básicas, habíamos hablado de lo que era la identidad de género. Y la identidad de género era aquella autopercepción de sentirse y de percibirse perteneciente a un género u a otro, que en muchas personas ocurre que esta identidad de género no está en concordancia con su sexo biológico. Las personas travesti son aquellas personas que se visten con ropas del sexo opuesto, disfrutando la experiencia de pertenecer al género opuesto, pero que se caracteriza por ser por periodos no permanentes. Estas personas no tienen ningún deseo de cambiar de forma permanente ni su identidad de género, ni mucho menos cambiar su sexo a través de intervenciones quirúrgicas. Las personas transgénero, acá nos vamos a detener un poquito porque este concepto varía su acepción de acuerdo a que nos estemos refiriendo a un contexto latino o a un contexto anglosajón. Dentro del contexto latino, el término transgénero incluye a personas con diferentes identidades de género que no se acomodan a la norma heterosexual de ninguno de los opuestos y o que transitan entre los opuestos. Pero si lo consideramos dentro de una concepción en el contexto anglosajón, el término transgénero es un término paraguas que incluye a personas transexuales, travesti e intersexuales. Y las personas intersexuales son las personas que clásicamente han sido conocidas, y especialmente en la medicina, conocidas como aquellas personas que han tenido una alteración de su desarrollo sexual y su sexo cromosómico no tiene concordancia con su sexo genital externo o su sexo genital interno o gonadal. Para esto, de nuevo volvemos a repasar lo que vimos en conceptos y términos básicos, donde vimos la diferencia entre, cuando vimos sexo, vimos que allí nos incluía sexo cromosómico, sexo gonadal, sexo genital externo, etc. Muchas personas a las siglas que identifican a las personas incluidas en la diversidad sexual agregan la palabra Q, queriendo referir o queriendo introducir o tener dentro de este grupo las llamadas personas que se identifican como queer. En realidad la teoría queer fue introducida en 1990 por Teresa de Lauretis y adoptada por otros como son Judith Butler, Michael Warner, José Muñoz y Beatriz Preciado. La teoría queer es un grupo de ideas y de conceptos que vamos a resumirlos, que consideran que las identidades, las orientaciones, el género y las sexualidades de las personas no está inscrita por la naturaleza misma, y que en realidad son una construcción social que puede darse de diferentes formas entre las personas y en las sociedades. En realidad, las personas que acuerdan con esta teoría queer rechazan que las personas se identifiquen de una manera universal y fija con los binomios de heterosexualidad o heteronormativa en formas polares como hombre-mujer, o homosexual, heterosexual, transexual,
y en realidad tampoco están de acuerdo con el cambio de sexo como en algunas personas transexuales se realiza. La diversidad sexual, vamos a ver un poquito la diversidad sexual en el sistema de salud. Yo les dije que estamos en una fase que vamos de la patologización a la despatologización. En nuestro país, en otros países se ha dado mucho antes, en nuestro país tenemos las dos leyes, la Ley de Salud Mental, que es la 26.657, donde en su artículo tercero expone que no puede ser diagnosticado en el campo de la salud mental ninguna dolencia que se base exclusivamente en ninguna identidad u orientación sexual. Y la ley 26.743, que es posterior a la anterior, establece categóricamente la obligatoriedad de reconocer la identidad de género como la persona la percibe y reconocerla como tal y promover el desarrollo de la persona desde esta identidad de género. Ya ahí yo les había puesto que la homosexualidad hace mucho tiempo fue eliminada de las categorías de desviaciones sexuales, lo fue en 1973 en los manuales de diagnóstico conocidos como DSM, que van teniendo sus números. En el DSM-2 ya en 1973 desapareció como una desviación sexual. La Asociación de Psiquiatras Americana lo realizó en 1974 y la Organización Mundial de la Salud lo eliminó como una categoría de enfermedades mentales en 1990. Esto es interesante porque hoy en día con otros grupos o con otras identidades que pertenecen a la diversidad sexual, ocurre que en algunos libros y alguna bibliografía psiquiátrica todavía siguen apareciendo algunas de ellas como patología. Sería importante que tuviéramos en cuenta esto para ustedes como futuros profesionales de la salud, que debería ser una habilidad y una competencia básica de los profesionales de la salud, la no discriminación y el respeto. En el tema que nos acontece, la no discriminación ni por identidades, ni identidades de género, ni orientaciones sexuales, y el respeto a las mismas. Hay otro punto que me gustaría transmitirles a ustedes, que admitir que no se sabe es un acto de responsabilidad. Muchas veces los profesionales de la salud, desconociendo, llevados por actitudes sexosóficas, por desconocimiento, por prejuicios, intervienen de manera iatrogénica, creyendo que desde su saber pueden ayudar a las personas. Así como Goethe ya lo dijo, no hay nada más espantoso que una ignorancia activa. La buena clínica, he puesto un punto para conversar con ustedes. La buena clínica es aquella que escucha, que dialoga, que no tiene tantas certezas y que se permite algunas dudas. Esta es la posibilidad que desde una buena clínica podamos hacer una buena escucha de lo que el otro viene diciéndonos y también lo que no nos dice, despojándonos de nuestros propios prejuicios, de nuestros propios conceptos de cómo es el mundo, y que una buena clínica es entender
que hay un sentir diferente, hay un percibirse diferente, hay un pensamiento diferente hacia aquel que acude a nuestra consulta. Las orientaciones sexuales y las identidades de género diferentes a la heteronormativa no deben ser tratadas como enfermedades. No hay nada que curar. Esto sí quisiera dejarlo bien claro, no hay nada que curar, no hay nada patológico. Esa fue una etapa que ya hemos pasado y no hay nada que curar. Y digo esto porque sigo encontrándome por ahí con algunos que me consultan, que si tal psicoterapia, un tratamiento tal que está haciendo no sé quién, para cambiar a homosexuales, a cambiar la homosexualidad heterosexual. Señores, la orientación sexual ni la identidad sexual son cosas que se puedan cambiar, ni hay ninguna psicoterapia que pueda cambiar ni modificar esto. Es más, quiero dejar sentado, y por eso lo he puesto en rojo, que intentar cualquier forma de tratamiento destinado a esto, en realidad es un daño y es iatrogénico. Ninguna identidad u orientación sexual es patológica por sí misma, ni garantía tampoco de salud mental. Es decir, que las patologías mentales o los trastornos mentales que podríamos encontrar, los podemos encontrar tanto entre heterosexuales, entre homosexuales, entre transexuales. Es decir, no tienen nada que ver los trastornos de la salud mental con la identidad ni la orientación. Yo invito a que trabajemos sobre los mitos y los prejuicios que las personas tienen acerca de los profesionales de la salud mental, porque los profesionales de la salud mental pueden ser de mucha ayuda en el estrés de las minorías, en el estrés que sufren las minorías al ser no entendidos, no aceptados, rechazados, discriminados, burlados. Y por ahí hay un prejuicio en que los psiquiatras y los psicólogos solo nos dedicamos a trabajar con patologías mentales y con problemáticas que deben ser siempre medicadas. Habrá trastornos que sí, pero no siempre el acontecer de los seres humanos será así, y los profesionales de la salud mental no nos dedicamos solamente a eso. Por lo cual, también hay un mito y hay prejuicios, tal vez fundados en hechos reales, debido a la etapa de la patologización de la diversidad sexual, en donde los psiquiatras nos vamos a dedicar a cambiarle la identidad o la orientación sexual para que encajen en una heteronormativa. Por supuesto que no, sino que los psiquiatras y los psicólogos pueden ser los profesionales que acompañan al estrés de las personas que a veces se encuentran incomprendidas y se encuentran con problemáticas ante la sociedad por su diversidad sexual. También acompañar a las familias en el impacto que puede producir lo que puede producir el tener un hijo con identidades de género y orientaciones sexuales diferentes a la heteronormativa. A pesar de que estamos en el siglo XXI y a veces de tanto que se habla y los medios de comunicación lo explican y se hablan de todas estas temáticas, no dejan de acudir a la consulta y yo sigo viendo tantos padres, tantas familias con dificultades en aceptar las diferentes identidades de género,
las orientaciones diferentes a la heteronormativa de sus hijos, y por lo tanto, esos padres, esas familias que necesitan información, necesitan contención, se necesita trabajar en la aceptación de la diversidad de un miembro de la familia, y cuando no, trabajar sobre a veces la violencia y la falta de comprensión que suscita muchas veces en los más allegados, cuando una persona plantea su diversidad en la identidad o en la orientación. También trabajar sobre la estigmatización y la discriminación que muchas veces hacen los padres, y también las autoridades como autoridades escolares. Hay otro punto que los profesionales de la salud, y no solamente de la salud, sino también los profesionales de la educación, deben estar atentos a las manifestaciones de aislamiento y cambios del estado de ánimo que a veces, y conductas que a veces pueden tener los niños y los adolescentes debido a sentirse diferentes a sus pares, a sentirse culpables acerca de su orientación sexual o de su identidad de género, a preocuparse acerca de cómo pueden responder sus familiares y sus seres queridos, sentirse rechazados, sentirse en ridículo, que se los discrimine, y todos estos situaciones pueden llevar a ideas de suicidio, a automutilaciones, por lo que sugiero que estemos atentos a aquellas manifestaciones que niños y adolescentes pueden estar planteando o presentando, mejor dicho, en sus estados de ánimo y en sus conductas. Algo más que quisiera recomendar, que es a los profesionales de la salud no asumir que la heterosexualidad de las personas es siempre en la consulta médica. No decir, a ver, llega un paciente y no asumir que el paciente es heterosexual. Es, a ver, un paciente que tenemos al frente puede ser homosexual, puede ser transgénero, puede ser bueno, todo lo bisexual. Entonces, sería importante que cuando tengamos una persona al frente tengamos en cuenta esto, porque por ahí, bueno, algunas personas con las que yo trabajo, con las que me consultan, me cuentan, bueno, fui al ginecólogo, soy una persona homosexual, y fui al ginecólogo y me dijo, bueno, ¿qué métodos anticonceptivos estás usando? Bueno, entonces esto es no dar por sentado, no asumir que todas las personas que se nos presentan en la consulta son heterosexuales. Otra de las recomendaciones es no intervenir quirúrgicamente a niños y adolescentes por la sola decisión del médico padre, sin tener en cuenta el interés superior del niño y del adolescente en toda su plenitud y consentimiento. Este es un punto donde los colectivos, las personas intersex, han luchado y han abogado mucho por terminar, como era antaño, las cirugías que cuando un niño nacía intersex se definía, era una decisión del médico, sin mayores consultas, definir a qué sexo quirúrgicamente se lo iba a cambiar. Las personas intersex han trabajado mucho con respecto a esto, y dentro de muchos puntos por los cuales han luchado, este es uno de ellos, como también la asistencia y el acceso a la atención psicológica de familiares, como estábamos hablando antes, de cómo los psicólogos, los psiquiatras pueden ser acompañantes en estas situaciones. Y la sexualidad humana, el otro punto que he puesto es que la sexualidad humana es diversa en sí misma.
tenemos que entenderlo a esto. No hay un manual que pueda abarcar la diversidad humana en cuanto al placer. Que tengamos en cuenta que en realidad estamos asistiendo a un cambio social que cuestiona y desafía conceptos preestablecidos que muchas veces provoca temores, provoca discriminación, provoca exclusión, porque desafía conceptos preestablecidos que caen por sus hechos consumados. Tenemos el reto hoy de una sociedad que nos presenta nuevos vínculos, nuevas familias, redefinidos desde otras identidades.